Fuerteventura, la mañana. Rogamos se extremen las medidas de seguridad en sus propiedades. Se ha detectado la comisión de algunos robos en la zona e intentos de allanamiento en propiedades deshabitadas. Es uno de los avisos lanzados por la asesoría de una comunidad de propietarios, en este caso en Caleta de Fuste, a los titulares de las viviendas que alertan de la situación. Vamos a hablar de ello con María Teresa Bautista. Ella es letrada de la asesoría Finca Santander. Buenos días, María Teresa. Maite, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias Bueno, por... hemos leído uno de los avisos, pero en esta sintonía han sido muchas las comunicaciones que hemos conocido, ¿no? ¿Cuál es la situación en la zona? Bueno, en la zona, en toda Fuerteventura, pero yo concretamente puedo hablar del municipio de Antigua, de la parte turística de Caleta de Fuste y de Nuevo Horizonte, que es de donde tenemos el despacho y, bueno, de donde están la mayoría de nuestros clientes, ¿no? Que también tenemos clientes en el norte. Pues lo cierto es que desde hace 2 años y medio, ya para 3, que han empezado a aparecer lo que se llaman ocupas, que son usurpadores de inmuebles. Técnicamente la palabra ocupa en un derecho no existe, ¿no? Son usurpadores, pero bueno, ocupas, yo misma los llamo ocupas. Pues este tipo de personas han empezado a aparecer por la isla. Ya sabíamos que en las otras islas estaban desde hacía más tiempo y en la península también, es decir, que realmente hasta podemos decir que tenemos suerte porque aquí es de los últimos sitios que han llegado, pero finalmente han llegado y están bien asentados. Bueno, hay muchísima corrupción alrededor de todo esto. Cuando hablamos de mucha corrupción, ¿a qué te refieres? Más allá del hecho de que una persona se apropie de un inmueble que no es suyo. Sí, la corrupción me refiero porque es que están organizados, es decir, tienen inmobiliarias de ocupas, para entendernos. Y las modalidades de ocupación también son muy diversas. Cuéntanos un poco, para los que somos un poco profanos en la materia, ¿cuáles serían esos niveles de ocupación o modalidades de ocupación? Bueno, a ver, en realidad es como uno ocupa, como te digo, es un usurpador de inmuebles, o eso sería una terminología penal, ¿no? Con terminología civil podríamos decir que es un precarista, es decir, una persona que usa una casa sin tener derecho a ello. Puede ser una persona, que es la mayoría, que entran, pues rompen la cerradura y se meten, pero también se tiene que considerar a ocupa a una persona que tenía que haber salido de esa casa, por ejemplo, por un desahucio o por lo que sea, y sin embargo se mantiene en la casa pese a estar expulsado. También encontramos modalidades como de personas que antiguamente eran propietarios y ya no lo son, pero en el registro de la propiedad aún figuran como propietarios, pese a que no lo son, igual desde hace 2 años, y alquilan la casa ilegalmente a otras personas. Esa persona que entra sin título. Bueno, las modalidades son muy largas de... Claro, lo que pasa que yo creo que en la conciencia general, ¿no? Un poco la imagen general cuando hablamos de ocupa, pues es la persona que entra de fuera, rompe una cerradura y entra, ¿no? Es un poquito la imagen más extendida. Sí, pero ojo también, porque el ocupa de toda la vida era el squatter de los años 70, pues que era gente sin hogar, eran punkis en aquella época. El ocupa de hoy en día no tiene nada que ver. Son personas que tienen su iPhone, su moto, su coche, van de vacaciones, tienen familia, tienen sus animales de compañía. Es otro perfil. Y bueno, no vamos a meternos aquí en causas sociológicas de por qué existe esto, pero hay un trasfondo importante social antisistema. Yo creo que si a ti te parece bien, podemos dar unas pausas. Sí, yo quería irte preguntando, si no te importa. En la zona de Caleta de Fuste, en la zona turística, también en lo que se llama ahora Costa de Antigua, Nuevo Horizonte, ¿en dónde se están dando las ocupaciones? ¿En qué tipo de vivienda? También en urbanizaciones residenciales estamos viendo. En esas viviendas alrededor de los campos de golf también está habiendo bastante ocupación. ¿Tienen constancia de ello? Sí. Da lo mismo que sea una urbanización más humilde,
de trabajadores, que sea una urbanización, bueno, supuestamente de lujo, Ujú. en la zona del Golfo, en la zona de Caleta de Fuste, hay urbanizaciones muy buenas. Da lo mismo, es que se meten en todas partes, porque se Ujú. llaman los unos a los otros. Hay Ujú. un efecto llamada. Y hay muchos... ¿Cómo funciona? Porque decía en esto de la corrupción que funciona en una especie de inmobiliarias te ocupas, ¿no? ¿Cómo funciona ese sistema? Pues mira, lo que nosotros hemos detectado, y bueno, hemos contrastado con la policía que esto es así, hay muchas comunidades, yo estoy hablando de, bueno, por si te escucha alguien que no es de Fuerteventura, aquí el tipo de comunidades que existen en estas dos localidades no son casas de pisos, Ujú. son urbanizaciones a lo ancho, pues de 80 bungalows, 100 bungalows, lo que sea, ¿no? Ujú. Y entonces, lo que se ha detectado es que a veces tienen como una especie de piso franco, por así Ujú. decirlo, Ujú. que recolectan ocupas que vienen, entre ellos están organizados, tienen sus asesorías jurídicas y todo, no te creas tú que no. Ujú. Eh, y entonces ahí los recogen y los van distribuyendo. E incluso cuando se ponen denuncias por usurpación o demandas de desahucio por precario y se ganan y se consigue que se les eche, se refugian en esa especie de piso franco y luego les reubican en otros, Ujú. ¿sabes? Luego Ujú. hay ocupas que se marchan de uno, o sea, sale por ejemplo una pareja, Ujú. ocupas en una vivienda, viene un invitado, ocupa, y es porque ellos dos igual se van a un piso mejor y se queda Ujú. ahí el otro. Esto es tremendo, ¿eh? Lo que está pasando. ¿De cuánto estamos hablando? Porque estamos diciendo que es una práctica que se está extendiendo, que apareció hace, digamos, 3 años más o menos aquí en Fuerteventura, pero es una práctica que estamos viendo, yo no sé si por el tema también de la crisis, del COVID, estamos viendo como con mayor intensidad, ¿puede ser? No, ¿No? bueno, yo no lo he detectado, no. Ujú. No es Yo he una detectado que está exactamente como antes. igual que Ujú. antes. Hay urbanizaciones que están muy azotadas, muy Ujú. azotadas. Otras que no, Ujú. pues o porque han implementado medidas de seguridad Ajá. o, bueno, incluso en algunas ha habido respuesta violenta por parte de los propietarios. Esto es ilegal, Ujú. Ah, pero ujú. también hemos visto que hay ocupas que se van por eso. Entonces, Ujú. a ver, es un tema muy, muy, muy complejo, ¿eh? Muy complejo. Y yo creo que querías dar cuenta un poco de qué puede hacer, ¿verdad? ¿Qué puede hacer un propietario si de repente pues, se encuentra con que han ocupado la vivienda? Sí, Y como decía usted, están muy bien asesorados, con lo cual van con la ley en la mano y de alguna forma esgrimen sus derechos. Pero ¿qué derechos tiene un propietario? bueno, los ocupas se las saben todas. Entonces no seamos tan inocentes, que hay gente que nos viene al despacho, pero ¿cómo es posible? Es mi casa y es un delincuente, pues que se vaya a la cárcel. En fin, las cosas no son tan sencillas, ojalá lo fuera. Bueno, yo Ujú. voy a explicar los 3 sistemas que existe de reacción legal Ujú. ante un ocupa. Ya avanzo que ninguna es maravillosa, ¿vale? Ninguna es maravillosa, para que la No, gente no piense que vamos a dar una fórmula mágica, no es no, así. La no. ley es bastante complicada, con sus vericuetos se protege mucho esta figura y podríamos decir que el propietario al final es el que está realmente indefenso. Es Ujú. verdad, completamente pía, o sea, 100% cierto. Bueno, te paso Ujú. a explicar. Vamos a ir, a ver qué podemos hacer en caso de que una persona tenga una Bueno, vivienda y se encuentra que está ocupada. tenemos 3 sistemas, ¿vale? Ujú. Ya lo avanzo. Uno es administrativo, otro es civil y otro es penal. Son 3 vías completamente diferentes. Ujú. Vale. La vía administrativa Ujú. se realizaría a través de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, lo que se suele llamar en medios la Ley Mordaza, ¿no? Que se ha Ujú. hablado tanto de ella. Vale, en esta ley se considera una infracción leve, te lo leo literalmente para que la gente vea en qué consiste, la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal. Vale. ¿De qué estamos hablando? Primero, llamarte la atención que es una infracción leve. Ujú. La infracción leve lo que tiene es una multa
multilla, vamos a decir, de 100 a 600 euros. Es decir, vamos a suponer que se mete un ocupa en mi casa. Yo voy, presento una denuncia por la ley Mordaza, le abren un expediente administrativo y al final le sancionan. Le van a poner una multa, pero no lo van a obligar a irse de mi casa. ¿Para qué me sirve? Para nada, ¿no? Le ponen multa, pero no le obligan a abandonar la casa. No, entonces, si yo lo que quiero es que me den mi casa, a mí qué más me da que le pongan una multa si se queda en mi casa, con 600 euros, aunque le pongan una multa de 600 ¿Que euros. no los va a pagar? Y se los lleva el Estado, no es que me lo van a dar a mí para pagarme otra casa mientras tanto. Entonces, yo llamo la atención sobre el último inciso que dice cuando no sean constitutivas de infracción penal. Vale. Ese es otro hándicap, porque toda ocupación, usurpación de inmueble es un delito. Toda es un delito. Entonces, ¿cuándo uso esto? Nunca, ¿no? Imprecisiones y imprevisiones de la ley, lo cual, pues, últimamente, sobre todo los últimos 5 años, estamos bastante acostumbrados, ¿no? Es decir, nos olvidamos de la vía administrativa. Sí, la verdad es que no nos ofrece muchas garantías. Vamos a ver si por la vía civil podemos hacer algo más. Sí, yo quería decir, la vía administrativa podría servir para un ocupa novato, por así decirlo, que se asuste cuando vaya a la policía, etcétera. Pero que no esté asesorado ni tenga la experiencia, quiere decir. Sí, pero es claro. que no hay ocupas novatos, porque vienen todos ya muy resabiados, ¿vale? Vamos con la respuesta civil, Maite. Vale, la vía civil es una demanda que se llama desahucio por precario, ¿vale? Se considera precarista pues al que no tiene un título suficiente para estar en uso de una casa. En el 2018 se dictó la ley 5/18, 2018, y modificó la ley de enjuiciamiento civil para implementar un sistema que, bueno, se dio en la prensa, tú lo sabes, se llamó desahucio express. Entonces, básicamente es un desahucio normal y corriente como es cualquier otro. Lo único que en estos supuestos se puede solicitar en la demanda, por cierto, estas demandas es obligatorio ir con abogado y con procurador. Con lo cual hay que ir con un soporte financiero, ¿no? Hay que pagar, efectivamente. Hay que pagar. También se puede solicitar asistencia jurídica en el turno de oficio, que será gratuita si uno no tiene medios y tendrá que pagar si los tiene, ¿no? En este tipo de demandas se tiene que aportar el título de propiedad, etcétera, ¿no? O el título de arrendamiento por el que tú tienes derecho a usar la vivienda. Puedes solicitar para que se requiera a los ocupantes para que en 5 días aporten un título suficiente que les legitime para estar en la casa. Ya los ocupas ya lo saben y ya tienen sus contratos de arrendamiento falsos preparados. Los contratos de arrendamiento falsos preparados. Para cuando te vayan a requerir, mira. Con lo cual, el procedimiento ya no es tan express, ¿no? Incluso, aunque... Porque esto es fácil de verificar, lo único que dilata el procedimiento en el tiempo, es lo que ganan ellos, tiempo. No es tan fácil de verificar. Aquí en Fuerteventura, tú lo sabes, la mayoría de las urbanizaciones, los propietarios, no hay muchos españoles. Claro, estamos hablando de esos propietarios que residen en sus países de origen, británicos, por ejemplo, que en la zona de Caleta hay un montón, ¿verdad? Y que no están en ese momento en la vivienda. Y son asesorías, por ejemplo, como la suya, las que están un poco mediando, ¿no? Sí, y que los jugados no son inmediatos. Es decir, él puede presentar el contrato falso. No, es que el señor Smith me ha hecho firmar aquí un contrato y tal. Los contratos de arrendamiento no necesitan ninguna formalidad especial. Incluso pueden hasta no ser por escrito. Pero bueno, ellos presentan un escrito que el señor Smith les deja la casa, pues luego hay que verificarlo. Los procedimientos no son rápidos. Por 5 días, olvídate. O sea, son express en la letra de la ley, pero no son express. Maite, y aquí te voy a hacer una pregunta, porque es una cuestión que muchas veces se habla. En estos desahucios express, ¿juega un papel fundamental el tiempo que llevan ocupando la vivienda estas personas? ¿Es determinante para el éxito o no éxito del desahucio? No, yo creo que no. Eso, desde la perspectiva penal, tiene una cierta trascendencia, pero desde el punto de vista
civil, no, Ujú, ujú. no. Entonces, en el procedimiento civil, que es en el que estamos, este juicio exprés, que como te digo, no Ujú. es exprés, vamos, 8 meses no te los quita nadie, 8 meses no te los quita nadie. y no te los Ujú, quita nadie. Y bueno, y ahora si me hablas justo de nuestros tiempos, ujú, sí, a mí ya me están señalando las cosas, las que tenía ahora para el 2021, ujú. ¿sabes? O sea, Vamos avanzando, Maite, si te parece, por esa vía bueno, penal, que es la que nos queda, ¿no? con este procedimiento civil básicamente lo que se consigue es el desalojo de la vivienda, ¿vale? Ujú, Ya desde el primer momento cuando admiten a trámite la demanda y hacen todo esto de verificar las cosas, ya también ponen el señalamiento del día del lanzamiento, lo hacen desde el ujú, principio para tenerlo en cuenta. Y la parte demandante, el actor, cuando ya se acerca a esa fecha y ven que no se lo han entregado, lo avisa al juzgado para que el acto de lanzamiento vayan acompañados de la policía para, ujú. pues en su caso, hubiera que hacer un desalojo forzoso. Forzoso. Ujú, Vale. Básicamente el tema civil, resumiendo mucho, ujú. sería Sí, esto. Pero estamos vamos, resolviendo también para hacerlo más fácil a la gente, porque entendemos que, bueno, pues cuando uno se encuentra en esta situación, lo más fácil es acudir a la administración de fincas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, Finca Santander u otras con las un que tenga abogado. relación un abogado y, bueno, pues conocer realmente cómo son los procedimientos, pero estamos dando un breve esbozo de cuál es la situación, ¿no? Sí, Vamos con esa vía penal, Maite. vamos con la penal, pero termino un apunte con la vía Perdona. civil. La Ujú, vía civil va a ser lenta, siempre, pero la vía civil se gana sí o sí. Eso es lo que le explico yo a los clientes. ujú, Va a costar dinero porque tienes que pagar el abogado y el procurador, y como es ujú. un procedimiento, eh, ¿De cuánto estamos hablando, más o menos? no te lo puedo decir, porque Ujú. va a depender también en parte del valor de la vivienda o de los honorarios que tenga el Ajá. abogado, porque los honorarios son libres, pero vamos, menos de 1.500 euros no, no Ujú. creo. Vale. Vale. Entonces, la vía civil, hay que quedarse con eso. La vía civil se gana siempre, siempre, Ujú. pero es lenta Es y lenta. cuesta dinerito. Vamos a ver. El tema penal es el delito del artículo 245 del Código Penal, es la usurpación de inmuebles. Este artículo, la redacción actual es de 1995. Yo quería subrayarlo porque es de hace 25 años. Los ocupas de ahora son los mismos que hace 25 años, ¿a que no? Ujú. Entonces, la realidad no es la misma. Un artículo previsto para cosas que pasaron hace 25 años ahora mismo no funciona. Yo creo que no funciona. Ujú. Vale. Este delito no es un delito como un robo, este es un delito leve. Se llama delito leve. Y no tiene aparejada pena de prisión. Ujú. Tiene aparejada pena de multa de 3 a 6 meses. Como cualquier delito, si le condenan, llevará acarreada la responsabilidad civil. Es decir, se le podría llegar a cobrar, a intentar reclamar, que no se va a cobrar, Ujú. el dinero de la valoración de uso, no voy a decir de alquiler porque no voy a usar esta palabra, de la vivienda. Y por supuesto lleva aparejado el lanzamiento también. Ujú. Vale. Bueno, es una multa muy pequeña, como ves. En los procedimientos penales, bueno, a mí cuando me viene un cliente y me lo pregunta, yo recomiendo la vía civil por lo que te acabo de decir. Ujú. Ujú. ¿Por qué no recomiendo la vía penal? Porque la vía penal hasta te puedes arriesgar a no ganar el juicio. Y digo porque el delito, a ver, el derecho en el ordenamiento jurídico español, en principio rige un poco el principio de menor intervención, ¿vale? Ujú. Entonces, ir por lo penal es siempre más gravoso que por lo Ujú. civil. Ujú. Por lo tanto, aunque estamos hablando de lo mismo, de meterte en una casa sin permiso, como tiene una perspectiva civil y una perspectiva penal, para conseguir una condena penal, que tiene un plus, ¿no? Un plus Ujú. de gravedad, hay que acreditar muy bien las cosas. Es decir, no solamente, no, mira, soy propietario y reclamo para que se vaya, que sería la vía civil. En la vía penal, lo que tienes que acreditar muy mucho es que este señor está, o señor o señores, o quienes están Ujú. en la casa en contra de tu voluntad. Entonces hay que aportar
hay que aportar el mayor número de pruebas posibles, como incluso requerimientos, etcétera. Y dices, ¿y cómo vas a requerir a un ocupa? Le vas a mandar un requerimiento postal, pero si no tiene llave del buzón, aunque la tenga, no lo va a leer, le va a dar igual. Entonces, nosotros, por ejemplo, los abogados en eso tenemos un sistema, los abogados, que no los administradores de fincas, tenemos con una tarjeta digital que nos da unos ciertos utilities, unas ciertas posibilidades, ¿no? Que otras profesiones no tienen, y podemos mandar requerimientos con valor fehaciente a teléfonos móviles. Y para luego poder aportarlos en un juicio posible, ¿no? Sí, sí, para que quede claro que nuestro cliente está en contra. ¿Y cómo conseguimos el teléfono móvil? Bueno, pues ahora lo explico. Otra cosa, el delito de usurpación, del inmueble, muchas veces va aparejado otro tipo de delitos, como las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, cuando se enganchan la luz o al agua de un vecino de la comunidad. Claro, porque esto luego, o sea, ellos se enganchan a la comunidad, y eso ¿quién lo está pagando? ¿En quién está repercutiendo? ¿En alguien concreto? ¿En toda la comunidad? ¿Cómo es eso? Se enganchan o a la comunidad, o a un vecino, o a la empresa de suministro. O sea, enganchan a los tres. Las tres posibilidades hay, depende de dónde se pongan el enganche. Si se enganchan en la comunidad, perjudicados de la comunidad. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, la comunidad también puede actuar junto al propietario afectado, ¿no? Pero puede, por ejemplo, si se enganchan al agua o a la luz de un propietario, de un vecino, este vecino o el propio, por ejemplo, titular de la vivienda, cortar ese agua y la luz. A ver, con la ley en la mano no. No puede. Con la ley en la mano no, porque encima se ha quedado sin su casa, encima se arriesga a que le impongan le denuncie el ocupa. Sí, para que le impongan un delito de coacciones. Imagínate tú, qué injusticia. Ya hoy en día los juzgados ya se lo saben y ya esto no se está haciendo, pero luego hace años yo te aseguro que sí, que se les ponía. Bueno, aparte de las defraudaciones de fluido eléctrico, también se puede relacionar con delito de daños. Van a fracturar una cerradura, si es un daño. Incluso falsificación de documentos privados, como te digo, porque pueden aportar ahí un documento como que yo... he alquilado y no ser cierto. Estoy alquilado, sí. Y con algún otro tipo penal, pero esos son los más habituales. Bueno, lo que te voy a hablar de lo del teléfono móvil. Tenemos que ir acabando, Maite. Ya termino. Unos apuntes muy breves y te prometo que termino. Es cómo hacer en el tema penal, qué posibilidades existen. Mira, cuando al ocupa le pillan entrando en la casa, que en ese momento está con el escoplo o lo que usen para romper la cerradura, en ese momento que sería pillarles en infraganti, la policía sí que puede actuar en ese momento. ¿Vale? Si el ocupa está ya viviendo dentro, porque a veces nos enteramos cuando el señor ya está dentro, oye, pues que lleva 3 días, yo, pues mira, sí, me lo podrías haber dicho antes, pero bueno, se considera como que es el domicilio del ocupa. Es increíble, pero es así. Bueno, estamos en un estado muy garantista para lo bueno y para lo malo, en este caso para lo malo. Se considera que eso es su domicilio, entonces el policía puede llamar a la puerta, le puede identificar, con lo cual va a conseguir su teléfono móvil, y le puede citar para que vaya a la comisaría o al cuartel para declarar como investigado o como denunciado. Denunciado es el propietario denunciado, y si no, simplemente como investigado. ¿Qué pasa? Que el ocupa no tiene ninguna obligación de ir a la policía para eso. No quiere ir, no pasa nada. Y la otra opción es que si acaba de entrar, lo que yo creo con la ley que se podría hacer y que no se hace, que ahora te voy a explicar, es que una vez identificado también, le dicen, váyase de la casa, porque acaba usted de entrar, ya está dentro, metido dentro de la casa, pero acaba de entrar, váyase de la casa, no es su casa. Y citarle directamente para que vaya al juzgado de guardia al día siguiente por un delito leve. ¿Esto se hace? Pues todos sabemos que esta opción no se hace. Y no se hace porque el policía lo que va a tratar siempre es de garantizar la seguridad jurídica, tomando pues las medidas que menos restrinjan al delincuente. Además, si se hiciera, se iba a archivar, porque en tan breve tiempo no iba a haber tiempo para
no hay posibilidad de recabar las pruebas suficientes para ver si entró en contra de la voluntad del propietario, etcétera. Yo comprendo que esto es lo correcto y lo legal. Socialmente yo sé que no se entiende y además es un efecto llamada entre otros ocupas, porque dice, mira, no pasa nada, estamos, ¿no? Entonces, con el teléfono móvil que hemos conseguido, si conseguimos que se identifique, vamos a tener el teléfono móvil. El propietario luego, por sí mismo, a través de un representante, podrá demostrar que se ha estado notificando a esa persona que desaloje la tiene que ir al expediente administrativo, porque tiene derecho a acceder al expediente de la policía o el parte de intervención, porque normalmente es simplemente un parte de intervención, conseguir los datos y ya con eso primero empezar, es lo que te digo, estos buros SMS y luego ya pues plantearse poner una denuncia y posteriormente personarse, que es lo más recomendable como parte para poder reclamar y conseguirlo. La vía penal, como te digo, no siempre funciona porque hay que acreditarlo muy mucho, ya cada vez se va aceptando porque ya todo el mundo sabe que los ocupas pues son delincuentes y que están ahí en contra de la voluntad del propietario, pero hay que seguir un procedimiento penal. En algunos casos nosotros hemos tenido mucha suerte y en 4 meses pues lo hemos terminado todo. Esto es rarísimo, porque lo normal es que desde que pongas la denuncia hasta que lleguen las citaciones puede pasar un año perfectamente. Sí, esa es la desgracia que hay. Es la realidad con la ley que tenemos y es una ley de la que pues hay quien hace un uso totalmente pues a su favor, lógicamente, ¿no? Como estamos viendo. Maite Bautista, letrada de Finca Santander, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aportarnos además toda esta visión, dar un poco un esbozo de lo que pueden ser las respuestas, ¿no?, de un propietario de un inmueble, pero también evidenciando que este sistema tan garantista lo que deja es bastante indefensa a la persona titular de la vivienda. Un abrazo, Maite, gracias por estar con nosotros. Un saludo, buen día. A ti, tía, muchísimas gracias. Hasta luego.